Un saludo muy especial a todos, mi nombre es Jimena Rincón, él es Gilson Rincón y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos compete a todos y es el tema de la tristeza. Todos hemos sentido alguna vez esa sombra que nos acongoja, ese peso emocional que quizá nos quita la alegría o nos quita las ganas de disfrutar la vida. Pero bueno, ¿qué es la tristeza? Bueno, lo primero que debemos saber es que como seres humanos, pues todos experimentamos emociones y lo hacemos ahorita y lo hemos hecho toda la historia, ¿cierto? Es decir, no es algo que va surgiendo con el tiempo o va cambiando con la historia, sino que es algo que es muy de nosotros, de nuestro interior, de todos los seres humanos, desde los cavernícolas hasta los humanos actuales. Los padres del desierto, puntualmente Evagrio Póntico, hablaba de la tristeza como un vicio del alma. Y esto es muy importante profundizarlo, porque cuando se habla de la tristeza como, primero que todo, como un vicio y se relaciona con el alma, es decir, con la esencia vital de todos nosotros, pues entonces lo entendemos que esa experiencia emocional puede tener unos niveles o una clasificación en la cual incluso nosotros intervenimos. Es decir, nosotros podemos llegar a ser partícipes no solamente de generar o crear la tristeza, ya sea que experimentamos nosotros mismos o que experimentan otras personas, sino que también tenemos esa inclinación o esa tendencia a profundizarla, a aumentarla, es decir, a hacer cosas que cuando estamos tristes hacen que estemos más tristes. Entonces por eso me parece bonito empezar con esta definición de Evagrio Póntico, que es muy sencilla. Evagrio Póntico que nos deja un tratado que se llama Los 8 vicios del alma, que incluso es importante también porque cuando vemos lo que Evagrio Póntico plantea en ese tratado, vemos que es la base de lo que más adelante Santo Tomás de Aquino va a plantear como los pecados capitales. ¿Y eso qué quiere decir? Que la misma tristeza, que ya definimos como un vicio del alma, puede llevarnos a otras experiencias o a otras inclinaciones o a otras acciones que también son dañinas. Por ejemplo, la tristeza puede llevar a la rabia puede llevar a la ira, la tristeza puede generar frustración, la tristeza puede hacer que una persona le haga daño a otra persona. La tristeza puede generar, una persona triste, por ejemplo, es una persona que cuando le hablan, cuando alguien lo va a tratar bien, esa persona que está triste puede ser que responda mal y que haga sentir mal a otras personas. Y ahí podemos decir entonces que la tristeza tiene varios matices, porque también podemos encontrar tristezas eh, que son humanas, o sea, que son relativas a las diferentes circunstancias que vivimos, pero otras tristezas que incluso a veces nos sentimos mal y no sabemos por qué. Sí, de hecho eso es bien importante. Claro, no podemos decir que la tristeza es algo y ya, ¿cierto? No lo podemos limitar a una sola definición, porque claro, uno no le puede decir a una persona que acaba de perder a un familiar que no se ponga triste, o no le puede decir a una persona que le acaban de diagnosticar una enfermedad grave que no se ponga triste. La tristeza también termina siendo algo circunstancial. Y nos sentimos tristes cuando hay una pérdida, cuando perdemos algo o cuando perdemos a alguien. Es una tristeza muy natural. Pero al mismo tiempo también hay tristezas de las cuales sí tenemos que huir. O sea, cuando una persona le es infiel a su pareja, eso genera tristeza, no solamente en la persona traicionada, sino en quien genera la traición. Cuando las personas consumen drogas, los lleva a una tristeza. Después de un éxtasis o de una experiencia intensa por consumo de drogas, viene un bajón emocional, una tristeza. Entonces, claro, hay tristezas en las cuales son circunstanciales de acuerdo a lo que estamos viviendo y otras que nosotros mismos nos generamos. Pero sobre todo, hay tristezas que llevan a tristezas. Entonces, por ejemplo, las personas que consumen alcohol excesivamente, o las personas que consumen droga excesivamente, o las personas que son adictos a la pornografía o a este tipo de situaciones, claro, son tristezas que después van a querer llenar o van a querer salir de esa tristeza con el mismo consumo de droga, con el mismo consumo de alcohol, con el mismo consumo de pornografía. Entonces como que se va volviendo un ciclo también dañino. Y ese tipo de tristezas, bueno, uno vería como que listo, son ocasionadas por algo muy específico, pero hay otros tipos de tristezas que uno ni siquiera sabe por qué es.
Yo en lo particular muchas veces me he sentido muy triste y yo creo que a mucha gente le pasa, que yo a veces me he sentido triste y digo, pero ¿por qué, Señor, me estoy sintiendo tan triste? O sea, ¿qué pasa dentro de mi alma o dentro de mí si todo está bien? O sea, mi familia está bien de salud, la tengo cerca, pero me siento triste. Entonces, em, a veces también hay circunstancias del alma, o sea, del alma, que yo creo que es el alma pidiendo también algo más, ¿cierto? Como, no sé, algo más de oración, algún tipo de cercanía a un servicio, ¿cierto? Es como si Dios le estuviera pidiendo algo a uno, pero uno realmente no sabe qué es. Entonces, eh, lo digo por lo que yo he experimentado y es como uno, el alma tiene una búsqueda, ¿cierto? Eh, una búsqueda por algo que tenga más sentido, por la búsqueda del propósito. E incluso yo he llegado a pensar también que uno también está triste porque no conoce su identidad, no sabe quién es. Entonces, en las conversaciones que hemos tenido tanto en este momento como en otras circunstancias, he visto que, bueno, hay esas tristezas que nos genera el mundo y las tristezas que tenemos en el alma también las podemos diferenciar y también, pues, si las interiorizamos y si las analizamos, también podemos llegar a ellas y decir, bueno, ¿cómo voy a manejar esto que siento hoy? Ya sea una tristeza generada por cosas que vivimos en el mundo o por cosas que tenemos en el alma, pero también cómo empezamos a manejar ese tipo de emociones, porque a veces, como ahorita decías, con nuestras tristezas o lo que sentimos también podemos afectar a otras personas, ¿cierto? Podemos generar más tristeza, podemos en algunas ocasiones incluso contagiar a otra persona de tristeza porque pues las emociones también se contagian. Entonces, ¿cómo llegamos al manejo de estas emociones? Pues yo quiero hacer ahí un paréntesis para aclarar como algo. A ver, obviamente temas como la depresión, o sea, hay temas que son clínicos y que son ya de tratamiento, temas que ya tienen que ver con la química del cerebro, que no es de lo que estamos hablando, o sea, no estamos hablando, o sea, hay personas que tienen una depresión y que no se trata simplemente de decir vamos a razonar esta situación que estamos viviendo, vamos a buscarle sentido a la vida, porque son cosas mucho más, digamos, más profundas, más serias y que ya involucran un componente físico mucho más, digamos, como mucho más, que requiere mucha más atención y Sí, por ya esa razón digamos ahí, que en esa parte si nosotros no... si no, no, allá hay profesionales Sí. pues en el tema, ¿cierto? Aquí estamos hablando más de lo cotidiano. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto que se debe entender como esto, como lo que decíamos al principio de Bagrio, como un vicio del alma, y que si bien es cierto que también hay unas tristezas circunstanciales, también es cierto que en la misma cotidianidad de la vida es muy complicado no decir que uno va a ser estable en ningún sentimiento. O sea, nosotros no somos, por ejemplo, el amor, las personas hablan del amor como un sentimiento, entonces uno no todos los días está igual de enamorado de las personas, ¿cierto? O sea, siempre hay como una variación, lo mismo pasa en la parte emocional. Entonces van a haber días que uno se despierta y de pronto uno no está tan enérgico o uno no está como tan animado o uno no está tan feliz. ¿Cierto? Uno no está independientemente de lo que uno esté diciendo, viviendo, como decía Jimena ahorita, claro, yo sé que estoy bien y que tengo mi familia y que estoy aliviada y que todo esto, pero no me siento triste. Independientemente de eso, también es entendernos como seres que no necesariamente tenemos que ser o no estamos llamados a ser completamente emocionales. Saber que tenemos una parte racional la parte racional, por ejemplo, San Ignacio de Loyola decía que la razón es el sentido que debe guiar a todos los otros sentidos. Entonces, no hablamos de un racionalismo extremo, pero sí hablamos de que es necesario poner orden en nuestra vida interior a partir de la razón. Entonces, lo mismo sucede con la tristeza. La razón nos debe llevar a acciones que no solamente que nos saquen de la tristeza, sino que nos lleven a sabernos comportar cuando no nos sentimos plenamente felices. Parte del principio de decirnos a nosotros mismos, no tenemos que estar todo el tiempo felices. Porque es como si se nos dijera, es como que de alguna forma estamos enseñados a que no nos podemos aburrir,
a que sí, como que nos sentimos aburridos por un momento y como que hay que salir del aburrimiento como sea. Sí, como que culpa por estar aburrido, Sí. sentir culpa por estar triste. Claro, entonces, claro, la gente, ¿qué es lo que hace cuando me siente aburrido? Entonces saca el móvil y empieza a mirar TikTok y a pasar y a pasar y a pasar, como porque hay que salir de alguna manera, hay que salir de esa emoción que uno está viviendo. Entonces, es normal estar triste en momentos, es normal no siempre estar bien, es una cuestión normal. La cuestión y lo que realmente es importante es saber, bueno, cómo vamos a reaccionar ante eso que estamos experimentando, sea lo que sea. Antes de pasar a ese cómo, estaba recordando también que incluso, o sea, aquí lo estamos hablando de una forma, digamos, espiritual y eso, pero Ana Ibáñez, esta Neurocirujana. neurocientífica Neurocientífica. ella también explica en sus libros que la tristeza o o las emociones negativas pues son las más fáciles como de conservar, porque digamos que la alegría o los sentimientos positivos o las emociones positivas requieren más energía del cerebro para producirlas. Y yo pienso que para ya ahora sí entrar en el cómo manejarla o cómo vivir el día a día con estos cambios emocionales que tenemos constantemente, está principalmente en identificar cómo nos sentimos o qué es lo que nos está haciendo sentir mal. Si hay un ejercicio que es fácil de hacer ese ejercicio, o sea, uno simplemente le pregunta a cualquier persona, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? No el saludo cotidiano, sino de que realmente uno logre conectar con la persona y decirle, venga, realmente, ¿cómo estás? Y la mayor parte de las personas, incluyendo uno mismo, uno muchas veces no se sabe definir cómo estamos. Entonces, si ni siquiera sabemos cómo estamos o no sabemos ni siquiera definir cómo nos estamos sintiendo, pues entonces por esa razón eso es el primer paso. O sea, lo primero es lograr identificar en cada momento uno cómo está. O sea, ¿cierto? Y uno saber que uno está bien porque está bien, o si uno está mal, pues bueno, porque está mal y bueno, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro. Saber cómo en qué terreno nos encontramos realmente, en qué estado nos encontramos en todo momento. Es como un primer punto que es muy importante y es un ejercicio práctico cuando uno lo experimenta incluso con otras personas, que ver las respuestas que le dan a uno, y después, claro, se confronta porque uno dice, bueno, yo tampoco sé realmente definir cómo estoy. Ahora, también es importante, ya que Jimena menciona a Ana Ibáñez, eh, ella nos habla, tiene un capítulo en su libro Sorprende tu mente, que es un capítulo donde ella lo plantea como elige cómo vibrar. Y nos pone en un escenario en el cual, de alguna manera, todos inequívocamente e inevitablemente estamos transmitiendo algo a las personas. Entonces, claro, las personas nos transmiten algo a nosotros y nosotros también le transmitimos algo a las personas. Y saber que podemos elegir qué es lo que queremos transmitir, ¿cierto? Porque podemos animar a la gente o la podemos desanimar. Los podemos frustrar o los podemos alentar a hacer cosas que nunca habían pensado que podían hacer. Los podemos hacer sentir queridos o los podemos hacer sentir ignorados. O sea, tenemos ese poder. De hecho, podríamos decir que tenemos uno de los poderes más grandes que se podría uno imaginar, el gran superpoder de hacer sentir bien a las personas, de hacerle un bien a alguien cuando queramos. Entonces también es una elección. Y si tomamos esto, pues claro, es decir, incluso el primer paso que uno debe dar para salir de una tristeza parte de saber cómo nos estamos sintiendo y de tomar acción, es decir, decir, elijo o decido, ¿cierto?, hacer algo para no conservar esta situación o para no conservarme en esta situación o para salir de esta situación. Como cuando uno dice, hay veces en la vida que uno llega a un punto donde uno dice, algo no está funcionando, esto no puede seguir así. Sí, eso me recuerda, bueno, ya me voy a ir un poco más al plano espiritual. Y eso me recuerda alguna vez un sacerdote que me decía, bueno, si estás triste, primero puede ser que estés pensando mucho en ti. Si estás pensando mucho en ti, estás dejando de pensar primero en Dios, en que Él te ama y te da todas las cosas que Él considera buenas para ti. Y segundo, estás dejando de pensar en los demás. Entonces él me decía, ¿usted quiere que su esposo tenga una esposa triste? No. ¿O usted quiere que su hermano, que sus papás tengan una hija, tengan una hermana triste? No, o sea, si el cristiano tiene que ser, o sea, la idea es, no tiene que ser.
La idea es que transmitamos la alegría del amor de Dios. Entonces, en esa parte de que, o sea, que nosotros tenemos el poder de hacer sentir bien al otro, pues es también ser consciente que si hay tristezas que nosotros conservamos simplemente porque nos acomodamos en la tristeza o porque no damos el paso más allá de reaccionar y tomar acciones, pues como para salir de la tristeza, pues vamos a también a afectar al otro. Entonces tenemos ese superpoder de hacer sentir bien al otro, pero también de afectar su emocionalidad. Entonces eso me marcó mucho cuando ese padre me preguntaba eso. Y también hay una responsabilidad, o sea, nosotros como cristianos, ya yéndonos a la parte ya de la fe, nosotros como cristianos, el hecho de entender lo que realmente significa la fe. A ver, porque yo entiendo que las personas que no creen tienen que depender de sí mismas sí o sí, básicamente, o depender de pronto de otras personas. Porque de alguna manera uno tiene que sembrar la esperanza en algo. Entonces las personas que no creen en Dios tienen que confiar mucho en sí mismas o tienen que confiar mucho digamos, en el trabajo que tienen o en el dinero que tienen o en la estabilidad que de alguna otra manera se crea, ¿cierto? De alguna otra manera el que no es creyente a conciencia necesariamente tiene que confiar en algo. Nosotros por la fe, los cristianos por fe, eh, creemos, creemos en un ser que es todopoderoso. Más adelante seguramente en otro episodio hablaremos más de la figura de Dios, de Dios como tal, pero digamos que en nuestro caso nosotros somos diferentes, por ejemplo, al budista o al hinduista, porque la experiencia de Dios que nosotros tenemos es personal, entonces nosotros creemos en una persona. Entonces la relación con Dios, nosotros no nos relacionamos con una energía etérea, nosotros nos relacionamos con una persona. Ahora, esa persona tiene unas características que es, por ejemplo, esa persona lo sabe todo, esa persona lo puede todo y esa persona lo tiene todo. Entonces, y además de eso, además de que lo sabe todo, lo puede todo y lo tiene todo, además de eso, nos quiere, nos ama a tal punto de que da la vida por uno, ¿cierto? Entonces, cuando uno de alguna u otra manera desarrolla un poco su reflexión y su meditación sobre esa verdad de quién es Dios y la relación personal que tenemos con Dios, ahí en ese momento es donde uno dice, bueno, la tristeza no tiene cabida en la vida del cristiano. Y es ahí es donde, claro, no estamos llamados, perdón, no estamos como inmunes a la tristeza, no somos inmunes a la tristeza, pero lo que sí es que tenemos un recurso que nos hace infalibles ante la tristeza. O sea, nosotros no vamos a perder ante ninguna situación porque tenemos a esa persona a nuestro lado, a esa persona que lo puede todo, que lo sabe todo y que lo tiene todo y que nos ama tal forma de que da la vida por nosotros. Entonces, claro, ¿qué nos puede hacer daño? Que lo experimentaba San Pablo, ¿cierto? O sea, al final del día, ¿qué puede destruirlo a uno si está ese gran poder de Dios, esa gran bondad de Dios que nos sustenta y que nos sostiene? ¿Sí? Incluso cuando pensamos en Evagrio Póntico, volviendo a lo que decía al principio, de que la tristeza es un vicio del alma, incluso es tan severo los padres del desierto en este concepto que llevan la tristeza al concepto de pecado. Es decir, la tristeza podría llegar a ser un pecado. Y tiene mucho sentido porque muchas veces nos ponemos tristes porque somos desagradecidos. Y la ingratitud es una falta. O sea, hay personas que se ponen tristes porque, pues no sé, o sea, se les dañó un plan, tenían un plan de ir a tomar vacaciones y no lo pudieron hacer, entonces por eso se ponen tristes, o porque querían comer algo y fueron al restaurante y estaba cerrado y entonces pues, se ponen tristes. O sea, hay gente que se pone triste por cuestiones que son no solamente insignificantes, sino superfluas. Y entonces eso termina siendo pecado. ¿Por qué termina siendo pecado? Porque entonces está mostrando la avaricia que uno tiene, o la gula que uno tiene, o las inclinaciones concupiscentes que uno tiene, ¿cierto? Entonces, por esa razón, pues también hay que verlo también como esa responsabilidad que tenemos de no ceder ante esa experiencia o ante esa vivencia de la tristeza. Y en ese sentido, la tristeza también, pues habrían dos opciones de relacionarnos con Dios o de reaccionar también con Dios partiendo de la tristeza. O nos acercamos o nos alejamos. Digamos que este también es como un llamado a nosotros mismos y a toda la humanidad de que, o sea, si tenemos esa tristeza, bueno, pues lo primero es ofrecerla. O
¿cierto? Si hay algo que pasó que no nos hace felices o que nos quita el ánimo, que nos frustra, es ofrecerla al Señor, decir, bueno, Señor, estoy triste. Si no soy capaz de salir de esa tristeza, entonces, Señor, estoy triste, no soy capaz de salir de aquí, pero te la ofrezco. Te la ofrezco porque eres el único que me puede ayudar a sobrellevar esa tristeza y también a manejarla, ¿cierto? A saber qué hago con ella. Y ya el Señor en algún momento Él se encargará, porque es que la tristeza también nos moldea, igual que todas las emociones o todo lo que experimentamos, Él nos va moldeando espiritualmente para acercarnos a Él, para acercarnos a una realidad eterna que es el cielo, porque esto acá finalmente es pasajero. Aquí a veces sentimos los tiempos como que, ay, llevo un mes en tal parte, ay, hace un mes tal cosa y como se me ha hecho de largo, pero realmente todo esto es pasajero, nosotros estamos en un camino de peregrinación hacia el cielo, entonces si conservamos en la mente esa realidad eterna que es el cielo, o sea, la alegría, la mayor alegría que vamos a experimentar allá es cuando nos encontremos con Dios, cuando Él nos reciba en su casa. Entonces, esa es otra de las estrategias que podríamos utilizar, pues ofrecer la tristeza, entregársela al Señor y que Él se encargue. Y también revisar mucho los hábitos, o sea, evaluar mucho los hábitos que tenemos porque hay hábitos que son muy dañinos. Entonces, por ejemplo, las personas que están acostumbradas a pensar mucho en el pasado y a pensar mucho en el que si las cosas se hubieran hecho de esta manera, estuviéramos viviendo esta otra, ¿cierto? Esa nostalgia de un tiempo muy raro, que es el tema del hubiera, por ejemplo, que es como lo lleva a uno a un tiempo pasado, Que no que tiene pasó. mezcla, pero que pudo haber pasado y que podría llevarnos a otro futuro. Entonces, hay pensamientos muy nostálgicos. La gente se aferra mucho a la nostalgia, a pensar que si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si no hubiera hecho esto. Hay muchos profetas del presente que le dicen a uno, yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que si hacíamos esto, entonces como que esa costumbre de estar pegados del hubiera, la costumbre de querer a toda hora estar entretenidos, o sea, de pronto todavía no somos conscientes y lo seremos tal vez en unos años del daño que trae el exceso de las redes sociales, del uso de los móviles, del WhatsApp, el estar a toda hora con la notificación, o sea, nosotros ya estamos a toda hora sometidos a una carga que nos presiona constantemente a que tenemos que hacer algo, a que tenemos que hacer esto otro, o a que estamos fallando. Entonces, todos esos hábitos al final del día nos van a llevar a esa experiencia de la tristeza. Entonces, hay que aprender también a huir de esos hábitos, que igual es una decisión muy personal y cada quien sabe qué le afecta más que otras, ¿cierto? Porque no todos somos iguales. Hay algunas personas que les afecta mucho algo y hay otras que les afecta mucho otra cosa. Pero también se ha llamado como al autoexamen y a decir, bueno, en mis hábitos también hay cosas que me están llevando a no ser feliz. Ujú. Y tampoco es el hecho de de querer siempre ser productivo, ¿no? O sea, hay también momentos de quietud, momentos de silencio que podemos aprovechar también para tener esos instantes de introspección, de saber cómo estoy, de qué tengo que mejorar para mantener una vida emocional un poco más estable. Y bueno, yo creo que la tristeza y como todas las emociones es algo muy profundo que podríamos, o sea, que tiene muchos matices, pero por hoy lo dejamos hasta aquí. Esperamos que algo de lo que hayamos hablado te haya servido. Si hay algún tema que quisieras que habláramos, déjalo en los comentarios, suscríbete y nos vemos en el otro episodio. Chao.